Génesis capítulo 35, y hoy quiero hablarle acerca del deterioro espiritual en la familia o el daño espiritual en la familia. Hoy nosotros vemos alrededor de la ciudad, el estado en donde estamos, ¿verdad? Y alrededor del mundo, cómo ha venido en decadencia, ¿sí? Algunos señalan y dicen, es que ya no hay valores. Los valores están ahí. El problema es que ya no los aplicamos, ¿verdad? Porque ante la sociedad, ante una cultura, parecen que inadecuados, inapropiados. Otros ya parecen que dicen, ya no estamos en tu época, ya son obsoletos. Pero los valores y los principios, ellos permanecen, son inamovibles. Y Dios a través de su palabra estableció principios, preceptos, ¿verdad? Estatutos, mandamientos, normas, a fin de que su pueblo pudiera conducirse de la manera correcta, guardarlos, cuidarlos, protegerlos, ¿verdad? Porque esa es la razón de los principios, ¿verdad? De los mandamientos. Entonces, nosotros como seres humanos, lo más fácil es decir, ay, ¿cómo está el mundo? ¿Sí? El mundo cada vez está peor, la situación cada vez está peor. Pero ¿qué es de nosotros cuando nosotros, número uno, como seres humanos y mayormente como representantes de Dios aquí en la tierra, tenemos una grande responsabilidad? Vimos y hemos visto a través de la parábola que nosotros somos ¿qué? Luz, que nosotros somos sal, que nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Entonces tenemos una responsabilidad aquí en la tierra y debemos de cumplirla. Amén. Debido a que nosotros muchas de las veces no sabemos estas cosas y pensamos que no pasa nada, ¿verdad? Entonces la Biblia dice, hablando acerca de Juan el Bautista, que era la voz que proclamaba, ¿verdad? La voz en el desierto, que desde el nacimiento de Juan el Bautista hasta los días de hoy, el reino de los cielos sufre violencia. Una de las traducciones dice, y solamente los violentos avanzan o arrebatan, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para establecer un reino no es fácil. Se tiene que hacer ¿cómo? Con violencia, pero no la violencia que conoce el mundo, sino una violencia a través de ¿qué? De principios, de valores, espiritualmente, para poder avanzar ¿qué? El reino de los cielos. Jesús, cuando lo llevaron ante Pilatos, le dijo, con que tú eres el rey de los judíos, pues ¿dónde está tu ejército? Y él dice, mi reino no es de esta tierra, mi reino es celestial, ¿verdad? Entonces vemos cómo tiene que ir avanzando el reino de los cielos. Ahora, rápidamente vamos ahí, ya lo tiene usted, Génesis 35, vamos a darle lectura y prestar mucha atención porque hoy vamos a estar leyendo y vamos a leer esta historia. Ya lo tenemos, Génesis 35, dice la palabra del Señor, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Qué le dijo? Levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. ¿En qué día? Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas.
Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padaram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti, y daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en que había hablado con él. Amén. Ahora, cuando vemos esta historia, dice que le dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y quédate allí. Para entrar un poquito en el contexto de la historia, cuando usted ve en el capítulo anterior, en Génesis 34, vemos, ¿verdad?, la deshonra de Dina, que era hija de Jacob. Y acontece rápidamente, usted sabe la historia, que Jacob huye de su hermano Esaú por robarle la primogenitura. Va con sus familiares, Labán, ¿verdad?, hermano de su madre. Y ahí, junto a ese camino, llega a Betel, en donde él reposa su cabeza sobre la piedra, y él tiene un sueño, una visión, en donde hay una escalera, en donde ángeles suben y bajan, ¿verdad? Y él dice que él hace un pacto, un voto con Dios, y le dice: Señor, si tú me bendices, si tú me traes de regreso de todo lo que tú me dieras, el diezmo apartaré. Él se fue con Labán, y ahí empieza, ¿verdad?, Dios a bendecirlo. La historia dice y señala que a pesar de que Labán, ¿verdad?, lo engañó, a pesar de que le cambió por lo menos más de 10 veces su salario, fue Dios guardando y cuidando, ¿verdad?, la vida de Jacob. Pero ahí nuevamente Dios interviene, y él le dice: tienes que regresar ¿a dónde? A Betel, tienes que regresar nuevamente a tu casa. Y él regresa. Pero aquí hay algo muy importante. La Biblia enseña, y yo he trasladado y he enseñado también, que la obediencia trae ¿qué? Bendición. Pero la obediencia tardía y la obediencia a medias no es obediencia, ¿sí? Si yo le digo: oiga, ¿puede usted ir a abrir? Y se dice: sí, ahorita voy, y lo hace cuando usted quiere, eso ya no es obediencia, ¿verdad? Entonces, la obediencia, ¿cuándo tiene que hacer? La obediencia significa al momento, y tiene que cumplir lo que se le manda, lo que se le ordena. Dios le dijo a Jacob: tienes que regresar nuevamente ¿a dónde? A Betel. Tienes que regresar a donde yo te dije que iba yo a bendecir de nuevo a tu casa, porque hay una promesa que he hecho no solamente a ti, sino desde Abraham, ¿verdad?, desde Isaac, o sería tu abuelo, tu padre, y sobre ti hay una bendición que se tiene que cumplir. Seguramente sobre ti y sobre tu familia hay bendiciones y hay promesas. Y pudiera decir: pastor, ¿por qué no se cumplen? ¿Por qué vemos que cada día avanza más la maldad? Que cada día veo más lejana esa promesa. Si yo vengo al servicio, si yo hago lo que Dios dice, pero ¿sabe muchas veces por qué no llega a
a su totalidad porque no obedecemos completamente. Mire que cuando Jacob regresa ahí a Betel, dice que entonces se encuentra él en Padarán, ¿sí? En donde no llega a Betel, por lo menos dicen algunos estudios que eran por lo menos desde Labán donde estaba hasta Betel 750 kilómetros. Entonces él no llega a Betel, sino se queda en las orillas y ahí compra un territorio, una parte y establece su campamento. Y entonces él empieza a negociar con la gente que está ahí. ¿Y cuál es la situación? La situación la vemos en el capítulo 34, en donde dice el versículo 1: salió Dina, capítulo Génesis 34, 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Y empezamos a ver que Dina, la hija de Jacob, porque su padre se estableció a las orillas y en un campamento en donde estaba, ¿verdad? Alrededor había ¿qué? Había maldad, había perversidad, no tenían la misma cultura, no tenían los mismos valores, no tenían los mismos principios. Y entonces ve Siquem que le gusta a Dina, y ¿qué es lo que hace? Prácticamente la viola, la deshonra. Y después va con Jacob y le dice, pues tu hija me gusta, ¿sabes qué? Véndemela. Se enteran los hijos de Jacob, ¿verdad? Ellos están en el campo, lea usted el capítulo 34, y ellos llegan y Jacob da a conocer a sus hijos lo que le había pasado a su hermano. Entonces ellos agarran y dicen, no les podemos dar a nuestra hermana porque nuestras leyes, nuestros principios dicen que no debemos de tener esa unión con ustedes, pero podemos hacerlo si ustedes se circuncidan, porque es algo que Dios nos ha dicho a nosotros, eso es nuestra cultura. Y tanto era el deseo de Siquem por Dina, y era un hombre muy poderoso en la región, que le dice a los de aquel pueblo, aquella región, ellos tienen buen dinero, tienen buenos negocios, ellos vamos a quedar bien, hagamos negocio con ellos, miren, son prósperos, les va bien, así que relacionémonos con ellos. Convencen al demás pueblo y se circuncidan. La circuncisión es quitar ese prepucio, y para los que en algún tiempo, no sé si fue en la época de los 80, 90, médicamente decían que era correcto hacer la circuncisión por higiene. Y no sé a ustedes, como hombre yo ya estoy algo avanzado, pero en ese entonces nos hicieron a mi hermano y a mí la circuncisión, nada que ver con la parte de Israel o pacto, sino que fue algo médicamente en lo cual decía por higiene. Quiero decirle que fue alrededor de a los 8 años, 10 años, 7, 8 años, cuando nos hicieron la circuncisión. Mi hermano un poco más grande, 3 años, 4 años mayor que yo, y era doloroso. En verdad es más grande que yo, porque a veces me dice que yo soy el más grande. Bueno, 3 años, pero es doloroso y estás en cama, no te puedes mover porque causa dolor. Así que el pueblo los circuncidaron, y en ese tiempo en donde no se podían mover, llegaron los hijos de Jacob y mataron a filo de espada a todos los hombres que circuncidaron. Mataron a todo ese pueblo por la deshonra que le habían cometido a su hermano. Entonces vemos cómo la decadencia espiritual de la casa de Jacob se empezó a deteriorar. Número 1, podemos ver que Dina dice que salió
salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob. ¿A qué salió Dina? A ver a las hijas del país. Como cultura, como familia, como campamento, ¿usted cree que Dina solamente era la única mujer? No, había otras mujeres que tenían los mismos valores, los mismos principios, la misma cultura. Pero ella, ¿qué prefirió? Ir sola e ir ¿a quién? Con las hijas del país. Se lo voy a deletrear, o más bien se lo voy a trasladar a este siglo. Usted le ha enseñado a sus hijos valores, principios, cómo comportarse, y le dicen: mamá, papá, dame permiso entonces porque vamos a ir a una fiesta. Ahora mandaron una circular ahí mi hijo más bien creo nos comentó, y dice en la junta que tuvieron hoy ya en la prepa: van a poner a votación si los papás quieren que vayan al antro los hijos o no. Porque ahora ya la institución dice que bueno, por la edad o todo eso ya tienen que empezar y los maestros conocen en los cuales tienen antros, tienen ahí conocidos en los cuales, pero necesitan la autorización. Y aquí es donde tenemos que poner atención, que también les hemos enseñado los principios y los valores de cómo comportarse, no aquí en la iglesia, no en la casa, no cuando esté mamá y cuando esté papá viendo, sino afuera. Entonces Dina, seguramente su padre le había enseñado, porque Dios le había dicho: y estas cosas les enseñarás a tus hijos. ¿Y? Tenía que enseñar, y estaban formando esa nación. Pero ella, ¿qué es lo que prefirió? Irse a donde estaba aquel punchis. A buscar otras relaciones, otras culturas, a experimentar, a vivir la vida loca, a poder hacerlo porque papá, tú ya estás grande, ya es obsoleto, ya es esto, déjame vivir. La situación fue que ¿qué le pasó a Dina? La deshonraron. Y luego, aparte de eso, ok, la deshonra ahí está. Pero después sus hermanos, ¿qué hicieron? Cuando la Biblia dice: de Dios mía es, y tomaron acciones por sus propias manos. Ahora imagínese usted a Jacob en la parte de: Señor, ¿por qué si tú me dijiste que regresara? ¿Por qué si tú me dijiste, Señor, que fuera y pasa esto? ¿Obedeció Jacob? ¿Obedeció a qué? A medias. O sea que, ¿qué quiere decir? Que no obedeció. Y mire, aquí vamos a entrar a esto. Después de los terribles acontecimientos que oímos, o más bien que leímos en el capítulo 34, Dios le ordenó a Jacob y a su familia que fuera, ¿dónde? A Betel, a fin de conducirlos a una mayor obediencia a su palabra. Yo le dije 3 palabras que repitiera. ¿Cuál es? Levántate, sube y quédate ahí. La verdad es que a veces como padres nos acomodamos muy fácilmente. Ya mi hijo sabe, ya le digo que lea la Biblia, lo voy jalando, ya conoce, a veces vamos a la iglesia, a veces no, ya estamos cómodos. Pero Dios le dijo: te tienes que levantar de esa comodidad. ¿Sabes por qué? Porque tus hijos se están perdiendo. Te tienes que levantar de ahí. ¿Por qué? Porque ellos no se están conduciendo de la manera que yo te dije que se comportaran. Y eso es debido ¿a qué? A que tú te has acomodado. Hoy predicaba un pastor de Cocoyoc, Morelos, que lo conocemos, pastor Yafet, y hablaba de los montes, de subir. ¿Qué hizo Abraham?
subió al monte. Lo hemos compartido, lo hemos predicado. ¿A qué subió? A adorar, a ofrecer sacrificio. Espérenme aquí mientras yo y el muchacho subimos a adorar. Moisés, ¿a qué subió al monte? A hablar con Dios. ¿Sí? Y cuando habla de subir, habla de un esfuerzo. La pregunta es: ¿tus hijos ven cuando subes a adorar? ¿Tus hijos ven cuando oras? ¿Tus hijos ven cuando leen la palabra? ¿Tus hijos ven cuando estudian? ¿Tus hijos están viendo cómo amas y te apasionas por Dios? ¿O ya te acomodaste? Y ya dijiste: aquí está bien, con que lea mi versículo en la mañana, está bien. Ay, con que vaya yo el domingo, ya está bien. Y Dios le dice: es tiempo que te levantes y que subas, porque no te dije que te quedaras aquí. Yo te dije que fueras a donde, Betel, que representa ¿qué? Casa de Dios, y luz o ciudad de luz. Yo no te dije que te quedaras aquí. Yo te dije que subieras a mi casa, que fueras a mi casa. Y entonces vemos cómo Jacob comprendió lo grave del deterioro espiritual de su familia y le ordenó Jacob. Y vamos a ver aquí, ¿qué le dijo Jacob primero a la familia? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Ahora, ¿qué representa un Dios? ¿Qué representa esos dioses, esas deidades? No solamente son imágenes, como digo: pastor, yo no tengo imágenes, yo no tengo estampitas, yo no tengo nada. No. Cuando vemos la palabra Dios, significa o se traduce en esa parte lo que más amas. Entonces estaba viendo y le estaba diciendo: por cuanto ellos se habían rodeado de diferentes culturas, podían ver que las demás naciones amaban otras cosas. Cuando Dios establece solamente al Señor tu Dios, amarás. ¿Sí? La pregunta es, cuando le dice a cada uno de las familias: quita los dioses ajenos que hay en medio de ustedes. ¿Qué amas? ¿Qué amas más que Dios? A veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando yo andaba de novio con Pastora Iraí, yo le decía: los domingos, eso era puedo ir a verte sábado, otro día, pero el domingo no, porque juega el Toluca. Y a las 12. Después de las 12, todo lo que quieras, pero en ese horario, no. ¿A quién amaba más? Ah, no, amaba yo a la pastora. ¿Era cierto? ¿Por qué? Porque no era mi prioridad. Decía yo amarla, decía hoy sí, aquí pero no en este horario, no cuando juega el Toluca. Entonces no era mi prioridad, no era ese amor. Entonces empecemos a reflexionar, amada iglesia, ¿qué Dios hay en el cual llega a quitar el lugar de Dios? No, pastor. Hermanos, vengan. No, porque trabajo. Entonces el trabajo ya se volvió ¿qué? Tu Dios. Es conocido las riquezas o el dinero como un Dios que se llama Mamón. El Dios Mamón, el Dios de las riquezas. Y hay gente que se desvive por tener y tener, tiene y más y más. Ese es su Dios.
Entonces, cuando vemos, Jacob le dice: quita los dioses que hay en tu hogar. ¿Qué hay? ¿Qué está robando tu atención para dedicarle o para darle el tiempo a Dios? Cansancio. Lo vemos aquí, las distracciones. ¿Qué hay? Yo no puedo decirte qué hay porque tú sabes. Y Jacob le dijo a cada uno de los familiares: ¿sabes qué? Miren la decadencia espiritual que se está viviendo. Hay robos, hay hurtos, hay violaciones. ¿Y es debido a qué? Eso es desde hace cuántos años. ¿Debido a qué? A que Dios no fue su prioridad. Y le dijo: no, ¿saben qué? Tenemos que quitar los dioses, lo que más amamos. Se lo enseñamos en las clases. Aquel que ama más a su madre y a su padre no es digno de mí. Ahora, Dios no está diciendo que no ames a tu padre. Él no está diciendo que no ames a tus hijos. Lo que Él está diciendo, que no le tengas mayor amor que a Dios. Porque entonces eso se va a convertir en ¿qué? En tu Dios. Ay, mi chiquito, mi princesa, mi reina. No, no, no. ¿Qué dice la mami? ¿Qué dice el papi? Y ya lo entronaste. Es que me dijo mi hijo que no, y no tenía ganas de ir, pastor. Ahora el Diosito ya es el que te manda y te gobierna. Ya no es Dios, ya es aquello que tú colocaste como tu ¿qué? Tu Dios. Y Jacob le dice: ¿sabes qué? Quiten todo aquello que ofende, que lastima a Dios. Génesis 18, Génesis capítulo 18, versículo 19. Mire lo que dice rápidamente. Vamos a apurarnos porque hay mucho que. Génesis 18. Déjeme leerle desde el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Estaba establecido sobre el abuelo de Jacob, Abraham, que iba a ser de él una gran nación, que había una promesa. Esto es cuando va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Él dice: ¿acaso yo le tengo que ocultar algo a mi amigo Abraham? Yo le tengo que dar a conocer lo que está por pasar. ¿Sabe para qué o cuál es el fin? Para que pueda instruir él a sus hijos. Porque lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Dios, a practicar justicia y derecho, para que se cumpla, o para que cumpla Yahweh o Jehová sobre Abraham todo cuando ha predicho acerca de él. Si Dios sabe, o más bien si tú sabes lo que Dios estableció o lo que Dios dijo que haría contigo, con tus hijos, con tu descendencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Instruirlos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que entonces ellos se mantengan ¿en dónde? En el camino. Porque de otra manera entonces Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como padres es instruirlos, enseñarlos. ¿Qué es lo que había pasado con Jacob? Los llevaba de regreso, pero entonces ¿qué pasó? Los pudo haber instruido correctamente,
Pero ¿sabe qué es lo que no hizo? Corregirlos. Y ahí es cuando podemos ver que decir, es que ya hablé, ya ahora pastor, ya no, los podemos traumar, no, se puede afectar y que la psicología y no estoy diciendo que los acabes a golpes. Lo que estoy diciendo es que cuando es necesario hay que corregir. Y corregir es esa direccionar nuevamente, porque sabiendo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque tú tienes un llamado, porque tú tienes un propósito. No solamente podemos venir a la iglesia y poder decir, yo soy pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, y conducirme como un cualquiera. Hablando de este reglamento en los sucesores, cuando establecía de la reina que falleció, dice que muchos de ellos renunciaron. Fíjese, renunciaron a ser sucesores de la reina. ¿Y sabe por qué rehusaron? Aparte de la corona, pero por sus deseos. Pero por ejemplo, uno de sus nietos, él decía, no, tú te tienes que casar, le decían, con alguien de linaje. Y él dijo, no, yo prefiero a esta gentil, a esta reportera de Estados Unidos. Pero se te va a quitar el reinado. No me importa, yo la deseo. ¿Se acuerda usted de Sansón? Consígueme a esa filistea. Oye, pero es que no hay en el pueblo. No, yo quiero a esa filistea. Y aunque era el propósito de Dios, ¿qué es lo que estaba pasando? Dejamos que nuestros hijos hagan ¿qué? Cuando estamos para cumplirla. Pero fue debido a ¿qué? A que finalmente había ¿qué? Dioses en el hogar, que finalmente llevaron a inclinar su corazón a amar más que las cosas del mundo que Dios. Romanos le dice, ¿verdad? Por cuanto se inclinaron más por los deseos del mundo, rechazaron a Dios. Y entonces Dios los entregó ¿a qué? A sus deseos, a sus aberraciones. ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. Y usted lo ve con Sodoma y con Gomorra. Usted lo ve también en Jueces, con la tribu de Benjamín, la cual igual también rodearon y violaron a la mujer del profeta. ¿Por qué? Porque rehusaron obedecer ¿qué? Los mandamientos de Dios. Entonces, si vemos hoy todo lo que está a nuestro alrededor, es debido a ¿qué? A que finalmente como padres no hemos enseñado, instruido, corregido y direccionado que nuestra familia es dirigida y guiada por los mandamientos, los lineamientos que vienen de parte de Dios. ¿Por qué yo no lo puedo hacer, mamá? ¿Por qué yo no lo puedo hacer, papá? Porque tú tienes un propósito, porque tú tienes un llamado y porque Dios a ti te envió para algo especial. Y entonces vemos cómo le dice, ¿sabes qué? Si quieres, le dijo aquí en Génesis 18:19, ¿quieres que se cumpla esa promesa que Dios dijo en ti, en tus hijos y en tu descendencia? Empieza por quitar los dioses. Empieza por quitar esas cosas que finalmente amas, a las cuales le pones más atención. No te voy a decir, es pecado. No, pero están tomando mala atención. Siempre se los hemos enseñado. No queremos decir, religioso. No te estoy diciendo que sea malo. Yo decía, yo no veo nada. Yo nada más veo las recetas de cocina, 5, 6 horas, 7 horas. Y sigues cocinando papas. Pero ya 5 o 6 horas, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Amas la cocina? ¿Está mal? No. Pero el tiempo, la limpieza no es mala, no es mala. Pero aquí
y ya, y aquí, y todo el día acabando de limpiar. Y para Dios, ay Señor, tú sabes que limpié para tus siervos, y mi tiempo te la pasaste limpiando, lavando, barriendo. ¿Qué amas? Es que amo la limpieza. Entonces ese es que tu Dios. Y a lo mejor decir, ay pastor, ¿qué tiene? No, pero vas a llevar a tu familia a un deterioro espiritual, porque no le has enseñado a tus hijos que Dios es la prioridad. Llevamos ya con esta 2 semanas de los devocionales. 2 semanas, gracias a Dios. Y estábamos en esa parte de cómo, a qué hora, a las 9. Y mi esposa me decía, no, es que mira, a las 9 tenemos esto acá. No, a las 10 o 9:30. No, es que tenemos esto, el otro. No lo podemos hacer porque aquí. No, a las 9. Y si no se conectan y si no se puede, a las 9. Se tenga que conectar quien se conecte, porque el tiempo es para. Y empezamos a ver cómo hay que respuesta. Y a veces decían, ay, es que ahora se me pasó, pero no, ahora pongo mi alarma y ahora ya sabemos que a las 9 y ahora está aquí. Y empiezas a ver que Dios es lo importante. Y dejas el traste, dejas la cena, dejas aquí. ¿Por qué? Por Dios. Amén. ¿Y cómo cree que se siente Dios? De que dejes todo por Él. Entonces empieza Job, le dicen, hey, quiten sus dioses, quítenlos de aquí, porque eso los ha desviado y los has llevado a qué, a esa decadencia. No quiero decir que el trabajo sea malo, pero si tu hijo te ve afanado y metido en el trabajo, ¿qué quiere decir? Pues el trabajo, y a darle. Mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó a ser responsable, y aquí, y eso está bien. Pero ¿cuándo le enseñaste a amar y a buscar a Dios? ¿Cuándo? La Biblia dice, ¿de qué le sirve ganar al hombre todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve? Entonces vemos cómo le dice, quita de tu hogar todo lo que ofende a Dios. ¿Qué es lo que ofende? Aquello que te hace perder el tiempo y que te hace darle la espalda a Dios, ¿verdad? Para ir tras otros dioses. Después, ¿qué le dice ahí? Quita los dioses que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces, ¿qué es? Entregarse a qué? A esa santidad, a buscarlo, a limpiarnos, a consagrarnos. Consagrar, ¿qué significa? Apartar. Cuando habla la palabra consagrar es apartar. Y lo que hoy vimos en el devocional, tú estás ¿qué? Apartándote. Cuando dedicas tiempo para leer, te estás apartando. Cuando dedicas tiempo para adorar, a orar, a buscar de Dios, ¿qué estás? Te estás ¿qué? Apartando. Y por lo tanto te estás ¿qué? Consagrando y dedicando ¿a qué? A Dios. Yo sé que aquí no se le da, pero por ejemplo hay gente que le gustan las películas, y entonces dice, ok, ya preparo mi pantalla, las palomitas, los refrescos, la botanita aquí, y ¿qué hacen? Se preparan y no me molesten, porque cuando yo me pongo a ver la película, a nadie atiendo, ¿sí o no? Y preparas todo ¿para qué? Para que disfrutes. Cuando te consagras y te apartas para Dios, ¿qué es? Ahora sí, ahí está la cena, aquí está. Yo voy a Dios, mi tiempo, mi dedicación a Él. Oye papá, oye amor, ¿y qué es esto? ¿Y aquí qué es? ¿Y qué significa? Oye, me das un vaso y... ¿Dónde te estás consagrando? ¿Dónde estás apartando ese tiempo para? Entonces le dice ahí, entrégate en esa santidad, en limpiarte, en purificarte, ¿a través de qué? De la palabra. Éxodo 19, 9 y 11 dice la escritura. Éxodo
19, 9 al 11. ¿Ya lo tiene? Dice, le doy lectura. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y tú también, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Versículo 10. ¿Qué les dijo? El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y ¿qué? Ve al pueblo, santifícalos, conságralos. ¿Cuándo? Hoy y mañana. ¿Y qué hagan? Y laven sus vestidos, purifíquense, límpiense. Y versículo 11, ¿qué dice? Que estén preparados para ¿cuándo? Para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Queremos que Dios nos hable, queremos sentir la presencia de Dios, queremos que Él se manifieste, pero no queremos limpiarnos, no queremos purificarnos y no queremos consagrarnos. ¿Sabe después qué hizo este pueblo? Cuando de esa densa nube y del monte, ¿qué se oyó? Truenos y relámpagos. ¿Qué le dijeron? No, 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 Moisés, mejor sube tú, porque no sea que nos consuma. No, 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 no. Que suba el pastor, que oiga el pastor, y nosotros lo que nos diga lo obedecemos. Porque nadie quiere ¿qué? Consagrarse, limpiarse para oír la voz de Dios. ¿Qué oyó Moisés? ¿Oyó truenos? ¿Oyó relámpagos? ¿Qué oyó Moisés? La voz de Dios. El pueblo que oyó relámpagos, truenos, que dijeron: ay, no. Cuando alguien va a la casa o ahí en la misma familia y yo hablo, mira, hasta pegan el grito, el brinco. Pero mis hijos dicen: ah, es papá. Oye, ¿sí habla tu papá? Sí. Otros pueden oír: oye, está enojado, es eso. Pero los que ya conocen el tono y el timbre, ¿qué dicen? Es papá. Para oír a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Limpiarnos, consagrarnos. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y cuándo? Y mañana. Y luego volvemos hoy y mañana. ¿Cuándo se tiene usted que limpiar? Hoy. ¿Cuándo se tiene que consagrar? Y mañana. ¿Y después qué va a hacer? Va a oír a Dios. Y cuando usted lo oye, ¿qué tiene que seguir haciendo? ¿Cuándo se tiene que consagrar? Hoy. Y luego, y mañana. Y entonces vemos cómo, Dios me dijo, Dios me habló. Sí, es que yo abro la Biblia y ni le entiendo nada. ¿Qué tienes que hacer? Consagra, aparta, limpia. ¿Cuándo? Quizá hoy leas y no pase nada, pero mañana consagra, aparta, limpia. Y cuando ve, me habló, me dio una palabra. ¿Por qué? Porque te limpiaste y te consagraste. Jacob, estando ahí con Labán, Dios lo guardó. ¿Y por qué le dijo: regresa? A pesar de que lo habían engañado, él se mantenía. ¿Cómo? Limpio, de la manera que Dios le podía hablar. Ahora, ¿qué dice ahí? Versículo, o más bien el tercer punto. Vemos, le dijo: quita de tu hogar todo lo que ofenda a Dios, entrégate a esa santidad personal. ¿Sí? ¿Y qué dice en el versículo 7 de Génesis 35, que es el que estamos leyendo, nuestra base?
y edificó, ¿qué hizo? Un altar, un lugar en donde se comunicara con Dios. Altar es un lugar en donde se comunica, ¿sí? Y llamó a ese lugar el Betel, ¿sí? Y entonces, ¿por qué lo edificó allí? Porque allí le había aparecido Dios. ¿Cuándo? En un momento de aflicción, en un momento de necesidad. Cuando él estaba en un momento difícil, entonces ¿qué hizo él? Clamó, él recostó su cabeza sobre la piedra, él vio cómo aparecía la escalera y él dice: wow, verdaderamente esta es casa de Dios. Y ahí edificó, levantó un altar. Pero ¿qué es lo que hizo él? No se lo pidió Dios. ¿Qué es lo que hizo él? Él hizo un voto. Él hizo una promesa a Dios. ¿Cuál fue? Si tú me guardas, me llevas con bien, me bendices y me traes de regreso a casa, ¿qué dijo? De todo lo que tú me dieres, el diezmo. La Biblia enseña en Eclesiastés 5, del 4 al 5, que cuando a Dios se hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo te voy a servir, Señor. Yo te voy a buscar, Señor. Si tú me das ese trabajo, Señor, yo te voy a dar, Señor. Dios no estaba pidiendo nada. Pero en el momento de cada necesidad, ¿qué hacemos? Hablamos. Señor, si tú me sanas, de veras, si tú me sanas, Señor. Y Dios obra. Dios actúa. ¿Sabe lo que seguramente se le había olvidado a Jacob? Cumplir sus votos. Cumplir lo que dijo. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, dice la Escritura, Malaquías 3:10: haya alimento primero en mi casa, dice Jehová de los ejércitos, ¿sí? Y entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé. ¿Quién va a reprender? ¿Debido a qué? Al diezmo. ¿Debido a qué? A la fidelidad. ¿Debido a qué? A que cumplir el voto. Y cuando habla de fieras o cuando habla de depredadores, es todo lo que quiere venir a robar tu paz, tus finanzas, tu salud. Tú dices: es a veces cosas que como pastor uno no quiere tocar, pero son necesarias enseñar a la gente. Del diezmo: no, pastor, es que ahora no hay. Dios no te pide cantidad, Él sabe y tú sabes conforme te haya bendecido. Ahora, cuando te bendice, tienes finalmente que hacerlo. ¿Por qué no? Porque si no lo haces, no es porque Dios sea malo. Dios se rige por principios, por leyes. Entonces si dices: bueno, hoy no di, después, ¿qué pasó? El choque, el accidente, es que se enfermó y se enferma y se enferma y se enferma y ya no sé. El diezmo pudo haber sido ¿qué? O es la 10ª parte. Pero ya a veces en el accidente, en el choque, en eso, ¿cuándo te llevaste? Más del 10%. ¿Debido a qué? A que finalmente no estás cumpliendo ¿qué? Ese voto. Ahora, ahí está la gran pelea. El diezmo es de la ley, no aparece en el Antiguo Testamento.
Es que eso es porque los pastores se quieren enriquecer. El diezmo es antes de la ley. Abraham, cuando se encontró después de haber regresado de la batalla de librar a Lot, se encontró a Melquisedec, el orden sacerdotal, y cuando lo vio le entregó el diezmo, y eso es antes de la ley. ¿Quién da el diezmo? El que comprende o entiende que Dios es el que lo ha bendecido y que Él tiene el poder para cuidarlo y guardarlo, y saber que hay que ese alimento primero en su casa, como la viuda. Eliseo le dijo a la viuda: dame a mí primero. Entonces ahí en esa parte, renovar los votos, las promesas, la devoción, la adoración a Dios. Él edificó ese altar, ese lugar de comunicación ahí en Betel, pero ¿cuándo volvió a adorar? ¿Cuándo volvió a buscar? ¿Cuándo volvió a ir a Dios? Solamente en el momento de necesidad. Solamente en el momento de aflicciones, cuando vamos, ay Señor, y ahora sí, Señor, si de esta de veritas me sacas, sí Señor, yo de veras, ahora sí. Y te vuelve a sacar. ¿Y qué vuelves a hacer? Te vuelves a olvidar de Dios. Entonces veamos la decadencia espiritual de Jacob. Cómo había pasado, no había cuidado a su hija, sus hijos. Y entonces le dice Dios: sobre ti hay una promesa. Tienes que regresar a casa para que puedas seguir aprendiendo y siguiendo y poniendo por obra mis mandamientos y mis estatutos. Porque sobre estas naciones no lo estás haciendo. Estás haciendo tu voluntad y no estás haciendo mi voluntad. Entonces vemos cómo ahí le hizo ¿qué? Renovar ¿qué? Y edificó allí nuevamente un altar y llamó a el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Versículo 9, ¿qué dice ahí? 35:9 de Génesis. Y apareció nuevamente otra vez Dios a Jacob. ¿Cuándo? Cuando había vuelto de Parán. O sea, cuando empezó a obedecer Jacob y empezó a salir de ahí y nuevamente empezar a caminar hacia ¿dónde? Hacia el lugar que Dios le había dicho. ¿Qué es lo que pasó? Se le apareció. Mientras no lo obedecía, entonces ¿qué? Dios no se le aparecía y Dios no le hablaba. Y a veces pensamos: es que ya Dios no me habla, es que yo ya no lo siento, es que. ¿Por qué? Porque Dios te da una orden, una indicación, y hasta que no la obedezcas, Él no te va a hablar. ¿Por qué? Porque no has obedecido la primera indicación. Algo que a nosotros nos gusta mucho leer son las, ¿cómo les llaman a los cuando vienen en un aparato electrónico? Algo que nos gusta leer son los instructivos, ¿verdad? Y decía, paso 1, ese no es importante, ya me lo sé. El paso 2, ese tampoco. A ver, a donde diga que se enciende, ¿cómo se enciende? Y te empiezas a saltar ¿qué? Las indicaciones. Queremos que Dios nos hable cuando nos ha dicho algo que primordial y principal. Pero ese no me gusta, otro. Esta clase no, pastor, mejor la de ya para predicar. La de obediencia, sí obedezco, de veras que sí. Esa no, esa sáltemela. Ya donde predique yo, ya donde ya, esa sí se me da. O donde recoja ya las ofrendas, dice. Entonces vemos cómo
Dios le dice: ¿sabes qué? Tienes nuevamente que volver a ¿qué? A aparecerte. ¿Cuándo se va a aparecer? Cuando empieces a caminar en obediencia. Entrar nuevamente en ¿qué? En comunión con Dios. Génesis 13, 14. Vamos a ver el caso de su abuelo. No de su abuelo, del abuelo de Jacob. Pues mi abuelo. No. Génesis 13, 14. ¿Cuándo le volvió a hablar Dios a Abraham? Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él. ¿Cuál era la indicación de Dios hacia Abraham? Sal de Ur de los caldeos. Deja tu tierra y tu parentela. Fue el mandamiento de Dios a Abraham. ¿Quién era Lot? Su sobrino, su pariente. ¿Obedeció a Abraham? Pero si salió de Ur de los caldeos, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Obedeció. ¿Y eso es obediencia? Dios le dio una indicación. ¿Cuándo le volvió a hablar Dios a Abraham? Cuando cumplió la primera indicación. Mientras lo tuvo ahí. Lot significa que venda. Y era tal el crecimiento tanto de Lot como de Abraham, que empezaron ya sus pastores a reñir. Y le dijo: ya no hay tierra en la cual podamos estar tú y yo. Hasta que vino un ¿qué? Un problema. Hasta que vino una situación, hasta que vino una dificultad. Y a veces queremos ayudarle a Dios. No, pero es que si lo dice, pero nada más vamos a cumplir esta parte. Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, de todos. Y hasta que él finalmente, por esa situación, tuvo que alejarse de Lot, entonces fue cuando Dios ¿qué? Entonces nuevamente le volvió a ¿qué? Hablar. A veces decimos nosotros: pastor, una palabra, pastor, dígame, pastor, esto, que Dios me hable. ¿Para qué si no has obedecido la primera palabra? Esa no me gusta. No tendrá otra. No tendrá una. Quita los dioses. Ámame. Busca primeramente el reino de Dios. Ama a tu prójimo. Dios dándonos palabra y palabra. ¿Para qué? Para bendecirnos. Esa no hay una en donde seré bendecido, y no hay una de esas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Amén. Pero tiene que prosperar tu alma. No hay otra así sin que te metas en la área de mi alma. No es necesario. Y por cuanto no lo hacemos, entonces ¿qué empieza a venir? La decadencia, no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestras familias. Porque el propósito no solamente era para Abraham, para Isaac y Jacob, sino dice que a través de ellos serían ¿qué? Benditas todas las naciones. 5. Llevar una vida basada en la palabra de Dios. Génesis 35, 10. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué le dijo? Y le dijo Dios: tu nombre es, no se llamará más tu nombre, sino, y será tu nombre. Y llamó su nombre. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios
omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. ¿Cómo iba a ser posible esta parte de ya no serás Jacob, ya no serás engañador, ya no serás trinquetero, ya no robarás, ya no serás mentirosa, ya no serás hipócrita, ahora serás llamada ¿qué? Amada por Dios. ¿Cómo hace ese cambio? A través de una vida de ¿qué? De obediencia y basada en la palabra de Dios. Mira qué es lo que te llevaron tus malas decisiones, Jacob. Ahora vas a actuar de acuerdo a ¿qué? A mi palabra. Y entonces entonces de ti saldrán ¿qué? Naciones y reyes. Entonces en ti se obtendrá esa palabra que yo te dije, pero no es de acuerdo a tu forma y a tu modo. Porque ¿qué es lo que hizo Jacob? Robó la primogenitura. Entonces finalmente fue con su tío Labán, lo engañaron por su mujer Lea y por Raquel. Estuvo trabajando 14 años, le cambiaron el salario más de 10 veces. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que él lo quiso, él y su madre lo quisieron hacer ¿qué? Por su propia cuenta y a su forma, a su manera. Y Dios le dijo: así no es. Yo dije que lo iba a hacer, pero no es como tú lo estás haciendo. Es que por aquí es más rapidito, Señor, porque veo que te estás tardando. Obediencia quiero. Entonces vemos en una sociedad, vuelvo a repetir, porque es más fácil que el mundo está de cabeza, la gente está loca, ay, es esto. ¿Y qué de nosotros? Si esa decadencia está en las familias, es porque ¿qué? Porque no están viendo un ejemplo. Y nosotros como iglesia, como familias consagradas y apartadas de Dios, tenemos que dar ¿qué? Ese ejemplo de llevar una vida basada en la palabra de Dios. Y mire cómo es tan sutil, y en lo cual es de veces, a veces yo diría, ¿qué tienen que ver? Le decía yo a mi hijo que estaban viendo una película que hoy ya se iba a estrenar, la de Pinocho, ya con personajes reales. Y ahí por el tema de inclusión y de todo eso, lo que lleva. Y ahora ya viene la de la sirenita o el sirenito, por el tema de. Y después en la semana, viendo un noticiero, sacó, creo le llaman las mangas del chaleco o algo así, creo es en donde hacen como, que es como chistes de las noticias o algo así, y el cual el presidente de esta nación habla o da un consejo acerca de los matrimonios, y que dicen, bueno, pues la solución la tienen las personas, divórciense. Ese fue el consejo, la parte que él hizo. Dice, no tiene que estar ahí aguantando a su esposa, divórciense. Y en ese comentario, en esa parte de noticia, le meten a un niño que está predicando y que está anunciando la palabra del Señor con el mensaje que el matrimonio lo estableció Dios y que el matrimonio es para siempre. Pero lo hacen a manera de ¿qué? De burla. Y entonces en eso que estaba ahí pasando esa noticia, que yo la estaba yo viendo, mi hija empezó y soltó la carcajada. Y me volteé a verla y le dije, ¿de qué te ríes? Y se quedó y me dijo, del niño, papá. Pero ella estaba en el celular. Me dice, del niño. Le digo, ¿y sabes lo que dijo?
No, solamente el niño se me pareció chistoso. Y le dije, presta atención, este es el trasfondo. Y lo que sutilmente están haciendo es que es crear una burla o una mofa del matrimonio y de las creencias y de los valores y de los principios en los cuales nosotros ¿qué? Creemos. En el momento que mi hija vio que yo no me reí, se quedó como diciendo, ups, esto no es así. Pero si en mi vida, primeramente como padre, hubiera una decadencia espiritual y yo me hubiera, sí, entonces mis hijos dirían, entonces no tiene nada de malo. Sí se puede, porque no hay un qué, un estándar, una norma, algo que nos dirija y que nos rija. No estoy diciendo el ser religiosos, lo que le estoy diciendo es que el cristianismo es un qué, estilo de vida, en el cual nos tenemos que ¿qué? Llevar una vida basada conforme a qué, a la palabra de Dios. Y en ello va ¿qué? Nuestro éxito. La Biblia enseña en el libro de Salmos, uno que ahorita cuando hizo la actividad la hermana Joca, lo citaron una o dos veces. El no se sentarse en silla de qué, sino qué es lo que tiene que hacer. Meditar en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Y todo lo que emprendas prosperará. Cuando nosotros llevamos una vida basada en los principios establecidos por Dios, como el que lo dictó es fiel y verdadero, se va a cumplir. Pero si nuestra vida, como Jacob, hay una promesa y le dice, hey, ve a Betel, ve a casa mía en donde te van a enseñar, te van a instruir, te van a capacitar, te van a enseñar cuáles son los principios del reino, cómo te debes de conducir, cómo debes de andar, para que seas prosperado, para que seas bendecido, para que entres en el reino. Y tú no llevas esa vida basada en la palabra de Dios, entonces ¿qué va a hacer? No vas a avanzar. Y entonces ¿qué va a hacer? Toda la decadencia espiritual, toda la decadencia de la sociedad, vemos en el ejemplo de Jacob. Versículo 14. ¿Qué se necesita? Versículo 14, ya estamos por concluir. En Génesis 35, versículo 14. ¿Sabe lo que representaba esto? No solamente levantó el altar, erigió, levantó, eso es la palabra erigir, levantó una señal en la cual es el lugar en donde había hablado con ¿qué? Con Dios, sino que entonces también puso una ¿qué? Una señal de piedra. ¿Y qué hizo ahí? Derramó sobre ella ¿qué? Libación, sacrificio, ofrenda. No solamente se trata de levantar un altar, sino derramar tu vida delante de Dios. Ofrecerte a ti mismo en adoración. ¿En señal de qué? En señal de que Él era y es tu Dios. Él volvió y le dijo, ve entonces a Betel, fue a casa, subió, hizo. ¿Pero qué hizo él? Él se ofreció a sí mismo como ofrenda, como libación. Derramó ese aceite, su vida.
¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas? ¿Es fácil entregarnos a Dios? No es fácil. Cada día tenemos que morir ¿a qué? A nuestra carne, a nuestros deseos, y ofrecernos ¿qué? A Él. ¿Qué pasa entonces cuando tú obedeces a Dios? Cuando quitas los dioses ajenos, cuando entregas tu vida en santidad, cuando renuevas tus votos y tu devoción y tu adoración a Dios, cuando entras en comunión con Dios, cuando llevas una vida basada en la palabra de Dios y cuando haces ese sacrificio. Pastor, ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo 5? Génesis 35, 5. Versículo 9. 10. Y también versículo 11, le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, y una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham e Isaac la daré a ti, a tu descendencia después de ti la daré la tierra. Y se fue el Dios del lugar en donde había hablado, y Jacob erigió una señal. ¿Qué quiere decir? Cuando lleves toda una vida de esto, ¿qué va a hacer? Dios te va a bendecir, Dios va a derrotar a tus enemigos, Él va a cambiar tu forma, tu estilo de vida, tu nombre. Vas a poder ver, debido a esta renovación, volvió a experimentar la protección, la presencia, la revelación y la bendición de Dios. Debido a esa renovación, a que quitó los dioses ajenos, a que se condujo conforme a la palabra, a que entró en adoración, a que hizo renovar sus pactos, debido a todo eso, entonces finalmente volvió ¿qué? La protección. Cuando él salió, dice que ninguno ya lo que lo persiguió. ¿Quién venía detrás de él cuando salió con su suegro Labán? Venía su suegro Labán y sus siervos, sus criados, ¿a qué? A quitarle todo a Jacob. Y se encontraba del otro lado que Saúl lo estaba esperando también con guerreros. Pero cuando él se renovó espiritualmente, dice que entonces ya no lo persiguieron más. Dios puso paz y tranquilidad. ¿Qué quiere decir? Ay, pastor, es que ya no sé ni de dónde. Veo aquí y están unos, veo aquí y están otros, veo aquí y otros, y aquí y aquí. ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿A qué es Dios diciendo? Tienes que volver a qué? A mí. ¿Te recuerdas cuando saliste corriendo de tu hermano Esaú? ¿Te recuerdas cuando pasaste esa enfermedad? ¿Te recuerdas cuando enfrentaste esa situación? ¿Te recuerdas? Sí, fui a tu casa y ahí vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a conducirte conforme a mis principios, para que yo te proteja, para que mi presencia esté contigo, para que nuevamente yo te vuelva a hablar y traiga a tu vida revelación y bendición. Si por un momento nos hemos estancado y dijimos: sí, Señor, nada más llegamos hasta aquí, hasta Padarán, nos falta todavía unos kilómetros, Dios te dice: levántate, levántate. Pastor, no es fácil. ¿Qué hay que hacer para levantarse? ¿Qué implica levantarse? Un esfuerzo.
un esfuerzo. Para que te levantes implica ¿qué? Esfuerzo. Esfuerzo. Y después que dice, sube. Después que te hayas levantado tienes que ¿qué? Más y más y más y más. Y después de que hayas subido, ¿qué dice? Quédate en Betel. Quédate en mi casa. Quédate en mi presencia. Quédate donde yo estoy. No te vayas. No te apartes a derecha ni a izquierda. No te apartes. Quédate conmigo. Porque si mi presencia está contigo, lo tendrás todo. Pero si te decides apartar, si decides rendir adoración y poner otro Dios ahí, entonces yo me apartaré. Y empezarás a ver esa decadencia que está establecida para el mundo, pero no para los hijos de Dios.